Pensemos un momento en el cuerpo humano. Es, sin duda, la máquina más perfecta y compleja que se ha creado. Pero, ¿cómo funciona realmente? Para entender no solo de qué estamos hechos, sino cómo es que logramos seguir funcionando día tras día, bueno, tenemos que empezar por lo más básico. Y frente a esta máquina tan increíblemente compleja, la pregunta es obvia: ¿por dónde empezamos? El truco está en abordarla desde dos puntos de vista, dos pilares fundamentales que, juntos, lo explican todo. Y esos dos pilares son la anatomía y la fisiología. A ver, para que quede claro, imaginemos que la anatomía es el plano detallado de una construcción, el mapa, y la fisiología es el manual de operaciones que explica cómo funciona todo lo que está dentro. Son, en esencia, dos caras de la misma moneda. Muy bien, entremos de lleno con la primera clave. Para construir cualquier conocimiento sobre el cuerpo, la base de todo, el mismísimo fundamento, es la anatomía. Es el mapa de nuestra propia existencia. La palabra anatomía viene del griego y significa literalmente cortar hacia arriba. Y esto ya nos da una pista enorme sobre sus orígenes, ¿no? La ciencia de la estructura corporal nació precisamente del acto de observar y separar las partes para poder estudiarlas a fondo. Históricamente, el método principal para aprender anatomía fue la disección. De hecho, hay obras de arte famosísimas como La lección de anatomía que inmortalizaron esta práctica. Es, en esencia, el arte de desarmar el conjunto para comprender cómo funciona cada pieza por separado. Ahora, lo interesante es que la anatomía se divide en dos grandes mundos. Por un lado, la macroscópica, que es todo lo que podemos ver sin ayuda: un corazón, un hueso, los pulmones. Pero luego está la microscópica, que nos abre la puerta a un universo invisible, el de las células, estudiado por la citología, y el de los tejidos, estudiado por la histología. Y claro, existen muchísimas otras especialidades. Por ejemplo, la anatomía del desarrollo, que estudia cómo crecemos desde la concepción, o la patológica, que analiza los órganos enfermos. En esta serie nos vamos a enfocar en la anatomía sistemática, explorando el cuerpo sistema por sistema. Pero a ver, tener el mapa, el plano, es solo la mitad de la historia. Para que todo esto cobre vida, necesitamos entender cómo funciona la maquinaria. Y es justo ahí donde entra en juego la fisiología. Si la anatomía es la estructura, la fisiología es la función. Su nombre también viene del griego y significa algo así como el estudio de la naturaleza. Es la ciencia que se hace la gran pregunta. Ok, ya tenemos todas estas partes, pero ¿qué hacen exactamente? La fisiología busca responder preguntas que son fascinantes y, sobre todo, dinámicas. Por ejemplo, ¿cuál es el mecanismo exacto que permite que una señal viaje a una velocidad increíble desde la punta del pie hasta el centro de mando en el cerebro, en milisegundos? O pensemos en esto. ¿Cómo es posible que nuestros músculos conviertan la energía química que sacamos de los alimentos en la fuerza física que nos permite caminar, correr o levantar algo pesado? Todo ese proceso de transformación, eso es pura fisiología. Y esta pregunta es simplemente brillante. ¿Cómo es que un órgano puede tomar fotones de luz y traducirlos en las imágenes complejas, llenas de color y detalle que percibimos como nuestra realidad? La fisiología se encarga de explicar esa casi magia. Para responder a todas estas preguntas, la fisiología se basa en la experimentación. Su objetivo es descubrir esos complejos mecanismos que regulan nuestro cuerpo, los que nos permiten sobrevivir y mantenernos estables incluso en entornos que pueden ser bastante hostiles. Y claro, el estudio de la función se puede abordar de distintas maneras. Se puede estudiar por organismo, como la fisiología humana, o por nivel, yendo desde lo molecular hasta lo celular, o también enfocándose en una función súper específica, como hace la neurofisiología con el sistema nervioso. Y aquí llegamos al punto crucial, la idea más importante de todas. Estos dos campos no pueden existir por separado, son un todo integrado. La estructura determina la función y la función da forma a la estructura. Son inseparables.
Si volvemos a nuestra metáfora del principio, queda clarísimo. De nada sirve tener el plano más detallado del mundo si no sabemos cómo funciona el motor. Y al mismo tiempo, es imposible entender cómo funciona ese motor si no tenemos el plano que nos muestra cómo están conectadas todas sus partes. Entonces, para resumir, la anatomía nos dice el qué y el dónde, qué partes tenemos y en qué lugar exacto se encuentran. La fisiología, por otro lado, nos explica el cómo y el por qué. ¿Cómo es que funcionan esas partes y por qué lo hacen de esa manera específica? Entender ambas ciencias de forma conjunta es la única clave para poder comprender los procesos más fundamentales que nos definen como seres vivos. Cómo respiramos, cómo pensamos, cómo razonamos e incluso cómo nos reproducimos. Ahora que ya tenemos el mapa y el manual de instrucciones, la verdadera aventura está por comenzar.